Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir en el segundo libro de Romanos, en el capítulo 3, a partir del versículo 21. El pasaje se llama La justicia por medio de la fe. Dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, una cosa es la ley, que es lo que le dejó a Moisés. eh, Son los 4 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Y aparte los mandamientos y lo que ordenó. Lo que pasa es que Dios ordenaba a través de profetas lo que el pueblo tenía que hacer. Hubo un tiempo, de hecho, en el que de repente les hablaba una vez al año, por ejemplo. Y había ocasiones en las que cada vez que iban al templo le daba palabra. Pero entonces, una cosa son los mandamientos, lo que ordenó a Moisés. Recuerden que cuando una persona quiere ir al templo tiene que llevar un vasito de aceite, 1 kilo de trigo y así. Eso es parte de la ley. Y aparte dice, testificado por los profetas. Es decir, que aparte Dios les hablaba a través de profetas para lo que tenían que hacer, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo Juan el Bautista, ¿verdad? Incluso Isaías y Jeremías que predicaban arrepiéntense y así. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Aquí lo que Pablo está diciendo es que todos necesitan arrepentirse, incluyendo a los judíos. ¿Por qué? Porque no conocían a Cristo, ¿verdad? Entonces, todos tienen que ser bautizados en el nombre de Jesucristo, incluyendo a los judíos porque no lo conocían. Y siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que uno aceptando a Cristo es justificado, pero desafortunadamente no es lo único que uno tiene que hacer. ¿Verdad? Una cosa es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y otra cosa muy distinta es ser restaurado. ¿Verdad? Otra cosa muy distinta es ser edificado. A quien le puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y es que vemos que dice que Cristo fue mandado a expiar los pecados, a ser sacrificado por el mundo para limpiar el pecado, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es el de la fe de Jesús. O sea que solamente vamos a ser justificados los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. ¿Dónde puede estar la jactancia que describida por ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces aquí vemos que aquí este versículo 27 está dirigido a los judíos. ¿De qué se jactan? Dice Pablo. Si la ley, si la costumbre y tradiciones no lo van a salvar, ¿por cuál ley dice? Sino por la ley de la fe. Es decir, aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Recordemos, las obras de la ley son, como dije hace rato, lo que ordenó por medio de Moisés. Cuando tú querías ir al templo a ser sanado y así, tienes que llevar un palomino, un poco de trigo y así, un buey incluso. Esas son las obras de la ley. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Aquí dice, es que recordamos que antes de Cristo los judíos no compartían la palabra con otros, ¿verdad? Incluso recordamos que lo primero que se hizo fue predicar a los judíos, pero realmente los judíos eran incluso sumamente nacionalistas. Entre ellos solamente se guardaba la ley. Aunque la Biblia relata que los samaritanos incluso llegaron al templo
a hacer sacrificios, así como los judíos, a pedirle cosas a Dios y a esas cosas. Y sí estaba permitido porque la ley dice que había un lugar donde iban los extranjeros, hablando de los samaritanos precisamente, en el templo, pero que no era en la entrada principal, así como los judíos. Aquí dice ciertamente también de los gentiles, es decir, todo aquel que no es judío, de la tribu de Judá. Porque de Jesús y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces aquí dice que Dios va a justificar tanto a judíos como a gentiles. ¿Verdad? Circuncisión habla de los judíos, ellos tienen que hacerlo todavía. Luego por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, recordemos que la ley que habla de la Biblia son los mandamientos. Las obras de la ley son las costumbres que ordenan por medio de Moisés. El sacrificio de, o sea, llevar el aceite de trigo, así como dije hace rato. Pero bueno, entonces recordemos que como cristianos no tenemos que hacer ese tipo de sacrificios. Incluso se discutió un tiempo si era necesario que nosotros también guardáramos la ley, como lo dijo Pablo, y si acordó que no, pues solamente nos guardamos de ahogado, de sangre, de fornicación y nada más. Entonces, dice el pasaje se llama la justicia por medio de la fe. O sea, primeramente aceptas a Cristo para poder entender qué es lo que quiere de ti, ¿verdad? Para poder entender cuál es su camino. Primero hay que aceptar a Jesús, ¿verdad? Como su Señor y Salvador. Bueno, entonces es muy difícil, de hecho uno de los libros que no me gustan, porque es muy difícil entenderlo, pero bueno, poco a poco más a discernirlo. Eh, y es un libro como de abogado, tiene su... Sí escuché el término, como muy legal, muy legalista. Tiene otro término, tiene otro nombre, pero es un libro así, muy legalista. Es este libro de Romanos. Entonces, eh, será todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.